nuevamente. Área comunicación, pero ahora la materia que ayer les preanunciamos respecto de esta área, que es sistemas de representación. Y nosotros dos, yo me llamo Chapuznik, ya me conocen, y al arquitecto Leonel Antonini, que más allá de ser el profesor adjunto de esta materia, lo es también del taller de comunicación que presentamos ayer. Compartimos con él ambas cátedras. Y que en el adentro de sistemas me importa para completar lo que les comentó Gustavo Pagani respecto de esta materia, que es por examen final, etcétera, etcétera, no vale la pena hablarlo. Tenemos que apuntar a dos cuestiones básicas. Por un lado, a adquirir el dominio, el manejo de las metodologías. ¿Qué son las metodologías? Son caminos metodológicos, el sistema de otras perspectivas, que son artificios intelectuales que sirven para atrapar un espacio y poder meterlo en la planitud de un papel o de una pantalla de una computadora a través de algún método. Esos métodos, esas metodologías son parte del contenido de la materia. ¿Y cuál es la otra pata de la cuestión? Es la representación, porque yo aplico algunas de esas metodologías, por causa de una perspectiva, pero además tengo que adquirir el manejo del dibujo de esa perspectiva. Y sobre todo en esta materia donde se trata de la representación precisa de la arquitectura, esa que sirve para producir las planimetrías que a su vez conducen a replantear la obra en el terreno y a levantarla y a construirla. Entonces, las dos metas están implícitas en el adentro de la materia. Y acá hay una obra construida, el viejo Pompidou, porque es el viejo, Rogers y Diablo son los arquitectos que pensaron, crearon la idea arquitectónica, y acá está construido en París. Y este es Renzo Piano, que es uno de los autores, que por supuesto la pensó junto con el otro arquitecto, tuvo que volcar las ideas en un papel. ¿Por qué? Y ahora lo vamos a ver, porque ya ayer les había comentado que somos un tipo particular de creador, que a diferencia del pintor o el escultor, no puede terminar de pergeñar con sus propias manos, su mente, su mano, la idea original, porque tiene que interrumpir ese proceso para pasarle el dato a los que realmente la construyen, que son los hacedores de la arquitectura, y que tienen que recibir mi mensaje, que se refiere a eso que pensé, de la manera más fiel posible, interpretar todo eso que no son otra cosa que dibujos, para finalmente hacer de eso una obra de arquitectura. Entonces, la problemática que trata la materia es justamente esa, de ser capaces de pensar algo en abstracto, de registrarlo a priori, para que finalmente eso pase a existir por obra de un proceso posterior de construcción. Le cabe una alta responsabilidad a esto que se pretende que ustedes adquieran como manejo a lo largo de la carrera, porque gracias a esta interrupción y al poder producir esto, es que finalmente esto está construido. Se trata de esto entonces, el mismo hombrecito, la misma cabecita de ayer, tiene en su cabeza ese pensamiento espacial que desarrollábamos, la idea de esa obra que le fue encargada, que tiene un tema, que tiene un sitio, y esto, un papel en blanco, donde empiezan a aparecer, porque no es solamente al entregar esos planos que la obra finalmente se ve dibujada, sino que mi proceso de pensamiento se tiene que retroalimentar y yo voy dibujando, viendo, juzgando, aceptando, desechando, de la misma manera que ante un docente para que me diga sí, no, por qué, etc. Entonces, el arquitecto en todas las etapas de ese proceso de creación, estos son dibujos de los arquitectos, fueron pensando y plasmando en dibujos esas ideas arquitectónicas, dibujos que hasta pueden, bueno, vamos a seguir, dibujos que hasta pueden parecer
totalmente casi primitivos, elementales, que van creciendo en complejidad a medida que uno va pensando, bueno, pero tengo que resolver cómo la estructura, bueno, pero ¿y a qué apelaré? Porque eso es parte del diseño de ese espacio, para que finalmente ese espacio se pueda convertir en esto, en algo palpable, material, que hace sombra, para lo cual sigo teniendo que hacer dibujos de detalles, y por eso Renzo Piano estaba ahí en la obra con un casco y seguía con su anotador y su lápiz transmitiendo las indicaciones a través del papel, es decir, atrapando las ideas y pasándolas a los demás. ¿Para qué? Para que finalmente la gente pueda subirse esos tubos, recorrer y apropiarse visualmente del país, por ejemplo, y de por medio estuvo todo esto. Hasta aquí un posicionamiento. Ahora hemos visto, junto con el arquitecto Antonini, lo he visto hoy, lo he visto ayer, está plasmado y cuajado esto de perspectivas a los puntos de fuga, de perspectivas paralelas, de cortes. Si ustedes no tienen la más pálida idea, o algunos la tendrán, sí, pero no conceptualmente, de en qué consisten las metodologías, y porque si no serían el lunes ya con la materia sistemas de representación aprobada, porque no queda más nada. Me opongo a eso, digo, para poder plasmar eso tengo que entender de dónde sale y a dónde apunta, y esto no se improvisa en un ratito. Y dentro de esta cuestión, esta problemática que yo entiendo tiene que ser intuitiva, hoy ustedes van a enfrentarse con un tema que nos asignaron, que son las secciones. ¿Las secciones de qué? Entonces, es muy simple, cortar, seccionar, entendemos que estamos comunicándonos y poniéndonos con un lenguaje. Yo hablando les digo cortar, cortar con la tijera, el cuchillo. Pero ¿el por qué? ¿Cuál es el significado de seccionar? La necesidad de seccionar en arquitectura y también en otras situaciones o en otras disciplinas. Y es que yo veo al tomate y lo veo de afuera, y un cuchillo lo corta. Y si lo corta verticalmente, el tomate se devela, me revela una estructura interna y me aporta algo al conocimiento de ese tomate, desde su esencia, desde las vísceras del tomate, igual que si yo me cortara vertical o horizontalmente. Y de la misma manera, el kiwi puede decirse, sí, ya sé cómo es adentro, pero resulta que es distinta la lectura que yo puedo hacer desde la interioridad del kiwi, si lo corto transversal o longitudinalmente o verticalmente. Entonces, ¿a qué apunta eso? A que el que proyecta un auto, o para mostrar la interioridad de un auto, yo preciso sacar y mirar en un adentro para juzgar y entender. Y en arquitectura, más que nunca es necesario, porque yo me enfrento con una obra realizada o la que yo imagino, que parece modelada ahí en el espacio, esta es la Gobernación de Londres, y la veo desde afuera y veo esa forma que está inclinada hacia un lado, que es un elipsoide pero con el eje no vertical, y puedo decir hasta ahí. Pero resulta que si lo corto verticalmente, como corté el tomate, voy a entender un espacio interior, voy a entender cómo se mueve o se movería la gente. Casi es una cuestión que en la planitud de un papel, en la frialdad de este corte que transita una metodología que es la del sistema Mosh, yo entiendo el espacio. Pero no solo lo entiendo cuando la obra está hecha, lo entiendo cuando voy proyectando. Yo tengo que proyectar también seccionando, mirando por dentro como al tomate, como esta gobernación, mientras voy pensando las ideas. Pero claro, cambia totalmente si yo trabajo con los cortes horizontales, es decir, genero plantas. Ustedes hablarán de plantas, cortes, vistas, perspectivas. Entienden por qué el concepto es una cosa y la superficialidad de pasar a dibujar en un pizarrón una perspectiva ahora obviamente es otra. Entonces acá en la planta yo empiezo a entender por qué en ese corte vertical había escaleritas por un costado, empiezo a entender dónde está esa batería de ascensores, por ejemplo, o cómo se organiza el espacio interior. Solamente a través de una sección horizontal, en este caso, puedo entenderlo. Y entonces empiezo a entender que como arquitecto, futuro arquitecto, me hace falta cortar, 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 para entender el espacio ya construido o proyectar un espacio a ser construido. Y que puede tratarse de una manera
virtual que voy a tener que cortar vía computadora, o de simplemente un corte perspectivado que me haga mirar en una perspectiva, un punto de fuga, un espacio interior. ¿Se dieron cuenta de algo? Corto y desprecio lo que queda adelante, que me molestaría para poder observar. Corto y miro, y ahí es más, y me encuentro con una verdadera escena arquitectónica, donde puedo hacer entender detalles de materiales, detalles constructivos, porque todo lo cortado se va marcando con espesores, con grosores, que hasta me permitirían medir y decir, ah, pero la losa tiene 20, ah, no, pero el contrapiso es de 10, por ejemplo. Entonces, avanzamos siempre con la necesidad de seccionar en perspectivas, en maquetas, esas maquetas que ustedes tienen, seccionar vertical horizontalmente, en maquetas virtuales, ya no las reales como esta, que de última nos está mostrando en un sistema de perspectiva cónica, el corte, pues ya que nos ponemos en técnicos, hablemos con propiedad, hablemos de las perspectivas cónicas, aunque no viene al caso y no sirve de nada en este momento. Cortes perspectivados, cortes transversales, horizontales, de una supuesta maqueta virtual o real, pero que me permite una lectura de planta sección. Puedo hurgarme adentro porque saqué el casquete que no me interesa y miro para abajo. O cortes más técnicos, pero que después al estar perspectivados hasta me permiten imaginar qué pasa de la ventana para afuera. Es decir, son todos argumentos de representación, es decir, de volver a presentar ideas que están fluyendo en mi cabeza y que yo tengo que ver para estar satisfecho o no con el mensaje que voy a pasar. La perspectiva paralela, esas que aparecen ahí por ahí dibujadas, que al ser cortada, no es solo la perspectiva paralela, la corto transversalmente y tengo una lectura de planta prácticamente, pero al mismo tiempo puedo espiar los espacios interiores. ¿Por qué hablo tanto? Es afuera, no es afuera. Estos cortes, por ejemplo, cortes secciones verticales, que me hacen entender que lo que yo vería como peatón acá, que sería esta ondulación de una cubierta casi flotante en un paisaje donde hay otros elementos que juegan de determinada manera, en realidad es la cubierta de algo que tiene una subyacencia, que tiene algo en la profundidad, que también es a la función que tengo que cumplir con ese edificio. Entonces, si yo no tuviera este corte sección, no imaginaría nunca que esto se mete en la profundidad de la tierra hasta determinado punto. La frialdad de los cortes secciones verticales en el sistema MOS, por allá había algunos, que en realidad es cortar y tener la precisión de cotas de medida con esto y con la planta sección, se puede replantear y construir una obra de arquitectura, pero claro, es mucho más visual, espacial y atrapante hacerlo a partir de una perspectiva paralela, de una perspectiva que puede ser cenital, sonométrica. Todo eso lo vamos a aprender después. Ahora no importa. Ahora importa entender el sentido que le queremos dar a esta charla que estamos brindando en este momento. Y finalmente, el decir, bueno, no es el Pompidou, sino que es la Capilla de Orleans, que ya en el siglo pasado lejano pensó el gran maestro Le Corbusier, el mismo que pensó la Casa Courgette, que es casi una obra plástica, ¿no? Modelada, parece, con las manos, por ese arquitecto que no puede terminar con sus manos las obras, tan particular con sus formas, pero el mismo arquitecto, el mismo Le Corbusier la tuvo que pensar, y la fue pensando a través de cortes que no solo le servían para definir alturas y definir contornos de la carcasa exterior y de las formas, sino para entender las relaciones del espacio interior y hasta la entrada del sol con respecto a ese espacio interior. Y una paralela seccionada permite empezar a entender cómo es la planta de este objeto tan modelado, parece por las propias manos de Le Corbusier. Pero la planta, la fría planta del sistema MOS, nos está mostrando no solo cómo se arman estos espacios, sino que algo que venía así curvo es este muro cortado que es mucho más espeso, más grueso. Empiezo a entender el porqué de esta visión, de esta imagen, de esta fotografía interior,
con esos bucos profundos e iluminados, que en realidad lo son gracias al espesor de ese muro, pero para eso hubo que hacer este cortecito con medidas, con definiciones de proporciones, es decir, nos vamos ayudando con una cuestión y la otra para poder proponer la arquitectura. Pasaremos por la frialdad y nos encontraremos finalmente con que aquí estamos, con estas maquetas y un desafío de meter el tema de las secciones, y que está la maqueta y está el papel en blanco, como para Renzo Piano o para Richard Rogers. E imaginamos que si la miramos desde arriba, como sobrevolándola, y tenemos el papel en blanco, lo que vamos a obtener como imagen acostada ahí, bidimensional, atrapando el espacio de esa maqueta que es tan palpable y tridimensional, serán plantas de techos, y si la miro desde el frente, lo que llamamos una vista. Pero si ustedes prestan atención, el alumno o la alumna de cursos anteriores, ahí dejó al lado de su maqueta en el día final los papeles, donde aparece otra suerte de plantas que salen de imaginar que estoy cortando con el cuchillo, que estoy seccionando, pero que estoy despreciando lo que está arriba, y estoy mirando, y entonces el plano rojo de la maqueta ahora es esta línea gruesa porque lo corté, entonces empiezo a entender un espacio interior, y si después alimenté el piso u otro plano, y si fuera un edificio en torre, seguirán sucediendo cortes y cortes y cortes para seguir teniendo algo que difiere bastante de lo que puede ser la planta de techos. Siempre imaginando, quizá, por todo un artificio intelectual, por eso digo, no es fácil meterse en un día o en un ratito desde un curso introductorio en tanta cuestión, en tanta meticulosidad. Es más o menos imaginar que si lo tengo atrapado en un papel, saco el pedazo que quiero sacar para que se me devele o poder contarle al docente cómo es el espacio interior de mi maqueta, ponerle medidas, entender las relaciones de medidas y ofrecer lo que ya no es una planta de techo, sino una planta sección, perdón. Y si tengo planta y vista de nuevo, pero ahora corto para cortar verticalmente y mirar como si estuviera mirando hacia atrás, cortando este pedazo de este espacio, desprecio ese pedazo y se me empieza a revelar, como pasó con la planta sección, el corte de sección vertical, que por ahí aparece dibujado, sin entenderse bien el porqué o porqué del rigor y la frialdad de ese dibujo cuando una perspectiva me lo muestra mejor. Pero no importa, empiezo también a entender otros detalles y otras relaciones de dobles alturas, etc. Y hasta a imaginar cómo podría alguien vivir el espacio, vivir la doble altura, el balconear hacia el otro piso, el piso inferior, o moverse y ver cómo se establece una relación con el espacio exterior. Entonces, para todo esto hace falta al menos transcurrir un año, y en todo caso rendir una prueba que demuestre cómo pude internalizar esto que me enseñaron a lo largo de un año, no de un ratito. Y por eso es que nos importa, y los dejo con Leonel Antonini, nos importa que entiendan qué capacidad de adquirir el manejo de las metodologías y de dibujar a través de ellas pueden llegar a tener y adquirir transitando realmente como Dios manda sistemas de representación. Los dejo con el arquitecto Antonini. Muchas gracias. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Sí, en estas pocas imágenes, como para no abrumar con tanta información gráfica, queríamos hacer un pequeño paso por el transcurrir que van a tener ustedes en el taller. Como bien decía Viviana, es un proceso de enseñanza-aprendizaje que transcurre durante todo un año, donde viernes a viernes, a partir de trabajos prácticos que se desarrollan en clase, ustedes van a empezar a adquirir el dominio de estas metodologías para poder representar el espacio arquitectónico. Y no solo lo organizamos en 4 instancias o niveles de complejidad, como le llamamos, en los cuales específicamente
en el primer nivel de complejidad abordamos todas las metodologías para que ustedes conceptualmente incorporen en primera instancia las diferencias entre las distintas maneras de representar el espacio, pero en la primera instancia lo hacemos obviamente con volúmenes simples, porque muchos de ustedes tal vez nunca hayan tenido una experiencia en cuanto a lo gráfico, incluso en cuanto al dominio de los distintos volúmenes que pueden llegar a conformar la arquitectura. Entonces empezamos a hacer trabajos elementales de reconocer y aprender esos volúmenes, y a partir de las distintas metodologías, en este caso el tema que nos ha tocado, el tema de las secciones, poder empezar a operar con esos volúmenes y seccionarlos verticalmente o horizontalmente para poder reconocer esa espacialidad interior de esos volúmenes, entendiéndolos como huecos. Con el transcurrir de las clases complejizamos esos ejercicios de manera, en principio son ejercicios volumétricos y abstractos, pero con una presencia concreta del espacio, no solamente el espacio exterior que circunda el volumen, sino haciendo hincapié en entender que la arquitectura, como estos primeros volúmenes iniciales, son huecos, son espacios albergados por una cierta materialidad. Entonces la sección, tanto vertical como horizontal, nos va a permitir reconocer esa interioridad de esas organizaciones. Ya con el transcurrir en distintas etapas, aprendiendo y adquiriendo ya un dominio mucho más intenso de las metodologías, el sistema Moll, las paralelas, las cónicas, que son las distintas herramientas gráficas con las que nos vamos a trabajar, nuevamente esa posibilidad de no solamente tener el sistema Moll, que parece ser el sistema que es propio, del cual se desprende el corte, sino que entendiendo que esa sección, como bien mostraba Viviana, hasta en perspectivas digitales o perspectivas cónicas, se puede hacer esa operación, ese artificio de querer seccionar un espacio como un hecho arquitectónico para poder reconocer su interior y sus límites precisos que delimitan ese espacio y lo diferencian del espacio exterior. Ya promediando el año, a partir de verificar 2 o 3 instancias de evaluación, a partir de exámenes parciales, podemos empezar a acercarnos a organizaciones espaciales complejas asimilables a la arquitectura, tal vez muy parecidas a las maquetas que ustedes están desarrollando hoy, donde empiezan a verse realmente elementos propios de la arquitectura habitable, como son entrepisos, cubiertas, escaleras, que hablan de no solo un nivel, sino de la relación espacial que hubiera por haber entre distintos espacios albergantes de la arquitectura, haciendo también un hincapié ya no meramente en el dominio de las metodologías de representación, sino en los recursos gráficos expresivos que nos van a permitir darle carácter y realismo a esos elementos arquitectónicos seccionados, sea en una planta sección como en este caso. Vamos a cortar muros, carpinterías, distintos elementos, no solo seccionados, sino lo que se ve más allá de ese corte para poder reconocer materiales. Entonces, ¿cómo ustedes se van a valer de esos recursos gráficos para poder representar los materiales inherentes a la arquitectura? Y como trabajo síntesis siempre apelamos a obras locales o obras paradigmáticas de la arquitectura, donde nuevamente incorporando todos los recursos gráficos expresivos en una planta, en una perspectiva, el tema de la sombra como un tema adicional que le da ese carácter de tridimensión a un hecho bidimensional en el papel, seccionando nuevamente ya la arquitectura compleja en su definición espacial. Para llegar a este tipo de trabajos hechos por alumnos como ustedes, donde difícilmente ustedes hoy puedan decir, podré llegar a estos dibujos, y sí, durante todo un año, a partir de una práctica y de dedicarse al tema de la graficación y manejar el instrumental en la manera de cómo lo trabajo, no solamente técnica, sino en esta cuestión de plásticamente poder trabajarlos en sus sutilezas para poder reconocer lo que está seccionado, como son nuestros muros de piedra, lo que se ve por detrás, cómo poder llegar a una graficación que nos haga ver esa arquitectura real o imaginada en la dimensión de un papel. Ahora bien,
inagotable de imágenes que les hemos mostrado de distintos objetivos. En principio, dibujos que pueden ser para dibujos idea, para resolver la arquitectura. Fíjense estos primeros dibujos a mano alzada, con un color, otros dibujos que ya no hablan de una arquitectura completa, sino que hablan del detalle, de cómo una carpintería se puede empezar a pensar desde el detalle mismo a partir de pensarlo y trasladarlo al papel a partir del sistema de representación, las plantas, los cortes perspectivados. Entonces, un abanico inagotable de maneras de mostrar la arquitectura. Una pregunta que por ahí ustedes se podrían hacer hoy es, bueno, ¿cuál es la mejor manera de representar? Y nosotros creemos que no hay una sola. Entonces, queríamos cerrar un poco la charla con unos dibujos de Marcos, un alumno que hoy ya está en cuarto, pero que ha transitado el taller, como muchos de ustedes, nosotros mismos que hemos sido alumnos de Viviana ya hace años, pero esta cuestión de querer seguir participando en la facultad nos acerca a distintos talleres y remontándonos a Marcos, estos dibujos, que no son más que dibujos hechos en clase, los viernes que nos toca a la noche, transitar por estas clases, pero que nos permiten a partir de un trabajo con conciencia poder llegar a una graficación ni la mejor ni la única, sino propia cada uno de ustedes de poder encontrar un lenguaje gráfico para la arquitectura. Así que lo quería buscar con esta imagen y darles la bienvenida a la facultad. Así que muchas gracias, chicos.